Buenos días, querido grupo. Desde la casa les envío en esta mañana mis mejores saludos y vamos a tener una clase por medio de estos medios. Nos quedamos la vez pasada en la persona de José. Vamos a ver los evangelios de la infancia de San Mateo. Y dice así: el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar consigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pues muy bien. Su madre María estaba desposada con José. El matrimonio en aquellos tiempos se realizaba en dos momentos. Primero la promesa, pudiéramos decir, una ceremonia pequeña donde ya se comprometían a casarse. Todavía la mujer permanecía en casa de sus papás durante un año. Y después de ese año ya se celebraba el matrimonio y se iba a casa de su marido. Pero ya durante ese tiempo se consideraba como si fuera esposa. Y tan es así que cualquier falta, cualquier cosa que hiciera se equiparaba, por ejemplo, una infidelidad, como si hubiera sido un adulterio. Había pues ya como el matrimonio en dos partes. La niña era de 12 a 15 años, la edad de la mujer, niña. Del hombre un poquito más grande. Por lo tanto, José también era joven. Contra esas imágenes que se nos dan de un hombre viudo, de un hombre grande, de un hombre que casi papá de la Virgen. Eran esposos. Bien. Estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ya se creía que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, por la fuerza de Dios, que no era hijo de José. Esto trae varias cosas. Primero, José, ¿qué pensaría de María? María, una mujer limpísima, una mujer santísima, una mujer a la que él amaba con todo su corazón, de repente ve que está embarazada sin que él la hubiera tocado. ¿Cuáles serían los sentimientos de José? Dolor, tristeza, dudas. Estaba muy embrollado el pobre de José. Por un lado, sus ojos veían que estaba embarazada. Por otro, su corazón le decía que era imposible que lo hiciera. Qué duro fue para José, pero también para María, porque María también se daba cuenta de lo que sufría José. Su marido, se le llama pues esposo, como ya dijimos, José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en secreto. ¿Cómo era justo? ¿Qué significa que era justo?
la Biblia le pone este calificativo, justo, y con eso le dice todo lo que es José. Hombre justo es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquel que hace de la Biblia, de la palabra de Dios, el camino de su vida. Pero que toma la ley de Dios no como una obligación, sino como un gusto. Justo es aquel que confía en Dios y que lo obedece. José es un hombre justo. Es un hombre que confía en Dios y que hace de la Biblia, de la palabra de Dios, el camino de su vida. Pues bien, su marido, como era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en secreto. Algunos especialistas dicen que como era justo no quiso aceptar una paternidad que no era suya. Era justo. No quería hacer nada que no fuera correcto. Entonces, ¿cómo va a aceptar un hijo que no es de él? Era justo. Pero también aquí nos dice, no quería difamarla y por eso resolvió repudiarla en privado, en secreto. Sobre esto no se sabe todavía bien las costumbres de Israel. Algunos opinan que es imposible un repudio en secreto, porque el repudio era un acto público, y se dejaba. Pero aquí, ¿cómo la dejaba? Si todavía vivía en casa de sus padres, porque todavía no se daba el matrimonio. Hay muchas dudas sobre esto, cómo fue. Otros se van que no tanto porque no quería aceptar una paternidad que no era suya, sino también porque no quería difamar a María. No quería exponerla a una difamación, a una ignominia pública. Y donde decía el Deuteronomio, la mujer infiel se le condenaba a ser apedreada. José no quería eso para María. Y la ama aún en el momento de la desilusión. Qué grande ejemplo. Qué amor tan grande. Un hombre justo que hace de la ley un evangelio, el amor y la misericordia. Y mejor, él decide irse en secreto, en privado. No sabemos si así se acostumbraba o no. Pero él opta por eso porque opta por el amor a María. La quiere hondamente. Y él prefiere esto. Pues bien, así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No temas. Que se te quiten ese miedo, ese temor. Y qué bueno, porque así José va a reafirmar su matrimonio. Y va a colaborar así al plan de Dios. ¿Por qué? Porque había una dificultad muy grande. Jesús es hijo de David. Y la ascendencia real, regia de David, como hijo de David, le venía por José, no por María. Quiere decir que, sí, María va a ser hijo de Dios porque José no es su padre. Por obra del Espíritu Santo va a concebir. Pero ¿cómo va a ser descendiente de David? Entonces, no temas recibir a María. No temas recibir a tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre. Poner el nombre es aceptarlo, darle todos los derechos
como un hijo. Y por lo tanto lo injertaba al pueblo de Dios, con todas las promesas. Y al hacerlo su hijo legal, le participaba de todas las promesas y de la realeza de David. ¿Por qué? Porque era hijo de José. De esta manera, José, al aceptar, está aceptando ponerle el nombre, darle todos sus derechos, hacerlo su hijo, legalmente. Y por lo tanto, Jesús es hijo de David y también va a ser hijo de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva, Salvador. Y de hecho, se le llama así muchas veces. Desde el principio, hoy ha nacido el Salvador del mundo. Hoy ha nacido el Salvador del mundo. Y se le sigue llamando así muchas veces. Quizá al principio un poco dudaban por la cultura helenística, que a veces a los príncipes les decían los libertadores, los salvadores. ¿Y de qué lo va a salvar? Salvar solamente Dios, de sus pecados. Salvar de los pecados solamente Dios, porque es el único que perdona, el único que salva de la raíz del mal. Quizá es poco porque no salva de la esclavitud, de la pobreza, de la opresión que tanto quería el pueblo. No salva de eso. Y el pueblo quería que también lo salvaran de esa opresión, de esa esclavitud tan grande que tenían. Pero es mucho porque lo salva del pecado, donde es la raíz de todos los males. Yeshua significa Dios es salvación. Yeshua en hebreo, Yeshua. Dios salvará a su pueblo de sus pecados. A eso viene Jesús, a liberarnos. Y salvándonos del pecado nos salva de todos los males sociales que hay, de todas las injusticias, pobrezas, todo. Porque el pecado es la raíz de todo sufrimiento que hay en el mundo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A Mateo le gusta poner muchas citas de la Escritura que Jesús las cumple. Jesús cumple la Escritura. Y todo esto es para que se cumpliese. Quiere decir que que José acepta un hijo y le va por nombre Jesús, viene ya anunciado desde antiguo. Es palabra verdadera. Es palabra en espera del cumplimiento. Y cita una profecía que dice: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí hay un problema. El texto hebreo no dice ved que la Virgen, sino ved que la muchacha, no virgen, la muchacha dará a luz un hijo. Y sin embargo cita el texto griego que dice ved que la Virgen. Si hubiera puesto ved que la muchacha, pues no hubiera habido esto tan grande. Se hubiera derrumbado todo. Ver que se quitaba la concepción virginal, que Jesús es hijo de Dios. Y ver que la muchacha, pues tal vez hijo de José, físicamente, carnalmente y todo. Pero cita la Biblia griega que dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Quiere decir que el Espíritu Santo fue haciendo que la misma traducción
ya fuera inspirada y fuera una palabra llena de significado que se iba a cumplir en el futuro. Y por eso Mateo no escogió mejor cita que esta del profeta. Es cierto que se cumplió en aquel tiempo, en el 733 a.C., pero no se cumplió totalmente. Se cumplió una parte, la otra parte iba a ser con Jesús. Era una palabra en espera que vino a dar cumplimiento total Jesús. Quiere decir que con esta traducción que el Espíritu Santo inspiró, se estaba preparando esto grande, la Virgen concebida. Y de esta manera, por la misma Escritura está probando que Jesús es Hijo de Dios. Hijo de David por José, que le confiere todos sus derechos. Hijo de Dios, porque una virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. Por nombre Manuel significa Dios con nosotros. Jesús viene a ser uno de nosotros. Un Dios hecho carne, que nace pobre, que es niño, que va creciendo, la ley del crecimiento, la ley del trabajo, la enfermedad, la alegría, uno de nosotros. Y qué hermoso, tener un Dios que camina junto conmigo. Tener un Dios que me anima, que es mi maestro, que estoy viendo cómo vive para vivir como Él. Que no está lejos de mi situación, que me comprende porque Él mismo está rodeado de debilidad, de alegría, de humanidad. Vive como yo vivo. Me comprende, me ayuda. Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. José en sueños había visto esto, ya cuando la quería dejar. Dios frecuentemente da sus mensajes en sueños. Pero aquí una grande cosa de José. ¿Cómo es posible que José hubiera discernido que se trataba de una palabra de Dios? De un mensaje del Altísimo. Y un mensaje difícil de creer. Mira, lo que trae tu mujer en el vientre es obra de Dios. No te fue infiel. Tranquilo, José. Entonces, José nos enseña a discernir cuál es la voluntad de Dios. A discernir cuál es la voz de Dios. Porque él hubiera dicho, no fue una pesadilla, fue un sueño. Él se dio cuenta que era la voz de Dios. Frecuentemente nosotros no sabemos decidir si es voz de Dios o no. Nosotros no sabemos, hago esto o esto. Nos falta esa luz de Dios a veces para saber interpretar esto es lo que quiere Dios, saber conocer el deseo de Dios. José lo pudo hacer porque había silencio en su interior. José lo supo hacer porque estaba enamorado de la palabra de Dios, la conocía. Sabía, esto es palabra de Dios, porque vivía la palabra. Y cuando alguien conoce mucho a una persona, dice, esto es de ella. Entonces, José supo que era palabra de Dios. ¿Cómo le queremos pedir al Señor San José que nos ayude a discernir? Porque muchas veces nosotros no sabemos y a veces decidimos mal. A veces nos inclinamos más bien por gustos personales muy ocultos y decimos que eso Dios quería. Es que Dios eso quiso. Y no es cierto, eso quisimos nosotros. Y le ponemos que fue palabra de Dios. Yo le quiero pedir mucho a San José que nos ayude a discernir. Sobre todo hay decisiones importantes que marcan el rumbo de una vida. Porque también es cierto que muchas veces nuestras decisiones afectan mucho a los demás. Qué hermoso es saber discernir, hacer silencio en el interior para escuchar la voz de Dios y conocer tanto la palabra
que distingamos y digamos, eso es palabra de Dios, eso es de Dios. Tomó consigo a su mujer y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Quiere decir que aquí se nos despejan muchas dudas. Primero, que Jesús es hijo de David, descendiente de David, y es hijo de Dios. Pero también yo te quiero preguntar, ¿qué piensas? Los sentimientos de José. ¿Cuáles fueron los sentimientos de José una vez que el ángel le explicó este misterio? Difícil de creer, pero él lo creyó porque vio que era palabra de Dios y era un hombre justo. ¿Qué pensaría de María? ¿Cómo la vería? La amaría sin duda alguna más, viendo que María era virgen, que era fiel y que un gran misterio, la gran escogida para Dios, porque sembró en su vientre la semilla del Hijo de Dios. ¿Cómo la vería? Yo creo que lloraría de amor, ojos nuevos. Si antes la amaba, ahora la va a amar más. Si antes la veía hermosa, ahora la ve con más luz. Pero también, ¿qué sentiría María? María, que sufría también por ver sufrir a José. Yo creo que la sonrisa, el abrazo que le daría, le dijo todo. Y María supo conservar el secreto del rey. Fue fiel también en eso. Fue fiel en eso. Y esto hizo que se quisieran más, que se amaran muchísimo más. Y sin tener relaciones, dice, tuvieron un hijo al que le puso por nombre Jesús. De esta manera, pues breve, se nos dice el nacimiento de Jesús. Dos grandes verdades, hijo de David e hijo de Dios. Para la vez siguiente vamos a seguir con el Evangelio de San Mateo de la infancia. Que tengan muy buena semana y hay que cuidarnos del coronavirus. Que Dios los bendiga.